Vamos a darle pausa, a dar la bienvenida a José Israel. Saludos, buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, aquí escuchando los dos así montados. Estamos en campaña y hay almas que salvar. Vamos a ver, doctor, de la temática que hay ahí, tire para adelante, tire. Sí. Eh, ¿Qué? ¿Ah? Bien. Los temas, ¿tiene algún tema del día de hoy, ingeniero Cuello, que usted tenga para nosotros? Fíjate, hay un tema importante, hay un tema que me ha planteado alguien que es interesante. Es el papel que Alemania juega en la fabricación de autos. Hay que decir que arranca con la invención del automóvil en el siglo XIX. Y hoy, al término de la pandemia en aquella zona, por lo menos se puede decir que hay una reducción sustancial de la pandemia. Hay un nuevo régimen impositivo alemán para los vehículos que decanta francamente a Alemania del lado de la utilización de combustibles benignos, vamos a decir. Y dice textualmente: el nuevo impuesto deberá proporcionar un incentivo para elegir un automóvil más ecológico, sin prohibiciones ni multas, al comprar un automóvil nuevo. Ha redactado el Ministerio de Finanzas su proyecto de ley. Además de la capacidad cúbica del vehículo, habrá un componente climático más estricto basado en el consumo de combustible y, por lo tanto, en las emisiones de CO2, que aumenta en 6 etapas de 2 a 4 euros por gramo de dióxido de carbono por kilómetro. Entiéndase lo siguiente: las empresas que simularon el consumo de CO2 han sido ya castigadas con multas inmensas. Nadie sabe de dónde van a sacar tanto dinero. Y compensación a los defraudados. Pero al mismo tiempo, al salir al uso, al empleo del nuevo vehículo, los impuestos están subsidiados en reducciones y acentuaciones. Los que consumen CO2, porque son de combustión interna, los motores, van a tener que pagar unos impuestos muy diferentes, marcadamente diferentes a los que son benignos con el medio ambiente, aunque sean ambos de combustión interna, corrijo. Siendo ambos de combustión interna, el que consume combustibles fósiles va a ser castigado por el régimen impositivo. De manera que se decanta a Alemania, en un proyecto de ley todavía, por incentivar el uso de vehículos que consumen combustibles benignos con el medio ambiente. Eso es un paso importantísimo en la historia del automovilismo. Es una preferencia estatal por la sanidad pública. Y es importante el tema para nosotros, porque uno de los factores que ha dañado el ambiente son los intereses creados alrededor del uso y costumbre que durante 2 siglos prácticamente, 1 siglo y medio, ha significado el empleo de combustibles fósiles en la combustión interna de los motores, particularmente en los motores de vehículos incluyendo los aviones. Ya la posibilidad de que aviones cambien los motores a otro tipo es una posibilidad que prácticamente no se ha abordado. Pero con este incentivo que Alemania acuerda a sus fabricantes de vehículos, que son poderosísimos en la iniciativa, Hay que adelantarlo. se marca un antes y un después en la historia del automovilismo mundial.
Hay otro tema que surgió en estos días, antes de ayer prácticamente, es el libro que Bolton, asesor de seguridad nacional del gobierno norteamericano de abril 18 a septiembre del 19, un libro autobiográfico de 580 páginas sobre su experiencia de trabajo al lado del señor Trump, que recoge bajo el título La habitación donde ocurrió. Confirma una serie de cosas que, dicho por él y dicho ordenadamente, constituye un varapalo, como dicen los españoles ahora, sucesivamente, a las aspiraciones de Trump a continuar a la presidencia de Estados Unidos y a su maligna presencia en el poder imperial. Para Trump invadir Venezuela sería cool, genial. Dice Bolton que él entiende, y que es natural que lo entienda, que Venezuela es un pedazo de Estados Unidos, que qué frescura es esa de tener un presidente díscolo frente a los intereses de Estados Unidos. Bueno, eso es hijo de la doctrina Monroe, que además no ha sido desafiada nunca por los poderes imperiales de los otros continentes, particularmente de Europa, que ha aceptado ese espacio vital de los Estados Unidos como un espacio donde no hay que meterse, hay que andar con mucho cuidado, en puntillas. Y naturalmente, mientras esa situación sea, para los países latinoamericanos hay que andar en puntillas, cosa que ha permitido además que algunas bestias políticas, como el señor Maduro, para decir un ejemplo claro, a nombre del nacionalismo, a nombre de la independencia de los países, hayan sometido a sus países a vicisitudes y necesidades, a restricciones y a necesidades precarias, insatisfechas. El señor Maduro, particularmente el señor Maduro, más que Chávez, el iniciador, pero Maduro ha sido especialista en eso, ha logrado llevar a Venezuela a pasar hambre. Eso es una obra de arte. Que Venezuela es sin lugar a dudas el país más rico de América en cuanto a recursos. Un país que tiene recursos para ser muy viable, no solamente en el petróleo, que es un producto en decadencia en este momento, sino en recursos hidráulicos, en densidad de población, en formación de su conjunto humano, porque ha tenido un régimen educativo muy sólido durante muchos años, en recursos férreos, en bauxita. Hay que decir que antes de Maduro y antes de Chávez, Venezuela producía el 75% de su energía con recursos hidráulicos. El desarrollo de la cuenca, de las cuencas más importantes de Venezuela, particularmente de un río de cuyo nombre no me acuerdo mucho ahora, que tiene 5 presas para producir energía, data de los gobiernos de Betancur. De manera que ese país que jugó un papel importantísimo en la conformación de la OPEP, porque fue Pérez Alfonso, su ministro de energía y petróleo en el primer gobierno largo de Betancur, o sea, en los años 50 finales, quien propuso la formación de la OPEP y prácticamente la organizó de acuerdo a sus criterios muy profesionales. Ese país está pasando necesidades, eso es una obra de arte. Y el hecho de que se tenga enfrentamiento con los Estados Unidos no debe ser motivo para validar las iniquidades y las arbitrariedades que a nombre
de la independencia nacional normalmente levantan algunos diarios. Aquí Trujillo en algún momento pretendió ser reconocido por ese nacionalismo espurio. Bueno, el señor Bolton hace referencia en varias ocasiones del interés de Trump de suspender investigaciones José, judiciales. apaga el teléfono. José, Sí, mira una cosa, encontré el tema y quiero pedirte excusa porque a 13 días de cerrar la campaña, nosotros no podemos, yo sé que hay un tema sobre el libro de Donald Trump, sé que hay también un tema sobre cómo es posible que 2 psiquiatras hayan visitado a un candidato, todo eso es importante, pero hay algo que yo, más que al país, o además de mi ignorancia o mi inseguridad en eso, te quiero pedir 15 minutos para que tú nos aclares lo siguiente. Ayer yo escuché un candidato que tiene como base de su candidatura la tarifa de los colegios privados y decía, yo no puedo permitir, estando yo en un congreso, que una ley no surja controlando esa situación. Entonces, yo quiero preguntarte, migración, el hombre es un ciudadano del mundo. Educación, tú puedes elegir la educación pública o la educación privada. Salud, tú puedes elegir 3: el servicio totalmente privado, la seguridad social o el pobre de solemnidad. Tercero, el transporte privado o el transporte público. Y la vivienda social, o hago mi casa en Arroyo Hondo con mis cuartos. ¿Qué es demagogia y qué es posible en eso, en este momento, en que hay mucha gente que es del PRM o del doctor Fernández y entienden que es el momento de la revolución? Entonces yo quiero que con la imparcialidad, porque tú no tienes nada que buscar aquí, ni yo tampoco, aunque crean otra cosa, realmente, ¿qué es posible materializar de esos elementos que son hasta derechos humanos, pero que el capitalismo no ha podido prescindir de eso? Dice, no, hay seguridad social, hay ayuda social, hay parásitos que se mantienen porque son personas que la vida no le dio la oportunidad que tienen los otros. Es decir, todas esas cosas, el transporte, si tú no tienes, coge el metro. Háblanos de esas 4 o 5 áreas que no es justo hacer demagogia barata con ellos. hay 3 áreas, ya lo hemos dicho varias veces, en que el Estado tiene una responsabilidad ineludible. En Estados Unidos, el fracaso en el manejo de la pandemia precisamente se ha producido porque durante muchos años se le rindió culto al servicio privado en áreas esenciales en que no se puede ser ajeno a la obligación del Estado. Esas 3 áreas son educación, vivienda y salud. La privatización de los sistemas de salud en los Estados Unidos ha permitido que Estados Unidos se coloque en la vanguardia en el tratamiento de prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, cuando una pandemia aparece, Estados Unidos no funciona. No honra a Estados Unidos y a su sistema de salud el hecho de no saber manejar la salud en sus aspectos sociales. El récord, que será una vergüenza para siempre del sistema de salud norteamericano, de que haya muerto más personas en Estados Unidos que en cualquier otro país como consecuencia de una pandemia que prácticamente ya ha azotado a la humanidad entera, es un récord que reprueba el trato que Estados Unidos ha dado
al manejo de la salud como un bien colectivo. No es que la investigación privada se sacrifique, no es que el talento individual se haga gris y se haga igual al talento medio, no. Los talentos siempre van a existir y deben existir y deben ser estimulados. Aquí hemos tenido en la sociedad médica talentos que ya se fueron, como el doctor Pichardo, como el doctor Boico, como el doctor Capellán, y no quiero decir más porque las ausencias pueden avergonzarme después. Y en la actualidad tenemos talentos con sensibilidad social como José Joaquín Puello, que es un ejemplo de responsabilidad ciudadana. De manera que se necesitan los talentos son imprescindibles, pero se necesita un servicio social adecuado. Y el hecho de que Estados Unidos haya fracasado en el manejo de una pandemia puede ser extensivo al régimen educativo. Educación, salud y vivienda son 3 elementos esenciales del ser humano. Si usted tiene unas vacas buenas, usted le da un establo adecuado, usted le da un tratamiento adecuado. ¿Cómo es posible? Para que le produzca más leche o con más carne. Tan sencillo como eso. Si usted tiene una sociedad donde el hombre es parte de la sociedad esencial, usted tiene que darle a ese hombre una vivienda que le garantice salud, una salud que le garantice trabajo, y un trabajo digno, adecuado y bien remunerado que le garantice su reproducción y desarrollo, porque es un elemento fundamental de la producción. Si lo quieren ver como vacas, es un ejemplo burdo, véanlo como vacas, pero no se puede tener a personas durmiendo en la promiscuidad del aposento dominicano. No se puede tener como símbolo de nuestra vida social la promiscuidad del aposento, que ya se exporta como parte buena en muchos aspectos del dominicano, que es generoso y es capaz de llevar hasta su cama a un amigo, o el amigo de un amigo que le manda una carta. Señores, uno de los elementos más conmovedores de esta crisis es el hecho de que las remesas familiares del mes pasado fueron superiores en un 17% a las del año pasado en el mismo mes. ¿Eso qué significa? Que la reducción que se produjo en el mes anterior, cuando la pandemia sorprendió tanto a Estados Unidos como a la República Dominicana en términos generales, fue compensada por los dominicanos y en gran parte derivada de la ayuda que el Estado norteamericano le ha dado a la generalidad de los desempleados de aquel país como consecuencia de la pandemia. Es uno de los hechos conmovedores de nuestra vida social, que la responsabilidad que asume el dominicano que se va de mantener su familia y sus proyectos locales no se ha suspendido, que bajó 5% en un mes, pero creció 17% del mes siguiente, sabedores como son esos emigrados de la condición de vida de sus parientes y de sus semejantes locales. De manera que esa vida social que tenemos indiscutiblemente, que llevamos, hay que entenderla en sus dimensiones. Bueno, vamos a la educación. La educación privada suple en este país las deficiencias de la educación pública. Cuando usted, doctor Jacín, y yo éramos muchachos, podíamos ir perfectamente a un liceo secundario público o al Colegio de La Salle. Usted fue al Colegio de La Salle, siendo hijo de un turco de la avenida Mella y de la avenida Duarte, más que de la Mella de la Duarte. Dichoso fue. Yo me eduqué en liceos públicos, incluso nocturnos. De manera que, y no tenemos una diferencia fundamental en cuanto a nuestra formación. Se podía lograr una formación semejante
en liceos públicos y liceos privados. Hoy eso no es así. Sencillamente no lo es. El régimen educativo dominicano ha sido manejado por los criterios sociales del magisterio. Y desmontar eso es muy difícil. Fíjese que la ley que establece el 4% para el sistema educativo, el primer elemento que tuvo fue un ajuste desproporcionado de los salarios de los maestros. Desproporcionado hay que decir porque se está pagando por el mismo servicio mucho más dinero. Y ese servicio no es bueno. Sencillamente no es bueno. No se ha ajustado la capacidad del maestro que debió preceder a la actualización del salario. Y eso no va a mejorar la situación. Bueno, que de repente llega un promovido social a través de la política, que es diputado, que lleva a sus hijos a colegios privados, se da cuenta que ahí se está cobrando duro. Un colegio privado de educación media y media, vamos a decir, cuesta más que una carrera universitaria, pero mucho más que una carrera universitaria en las universidades más caras privadas. De manera que si hacemos la comparación nos damos cuenta que el régimen educativo dominicano necesita un ajuste muy profundo y que la estatización del régimen universitario se ha degradado a tal extremo de que son risibles los intentos de intervención de la Universidad Autónoma en la crisis colectiva que vive el país frente a los aportes que hacen universidades privadas que se han organizado como INTEC con criterios de otro tipo y la propia madre maestra. Simplemente comparando con eso. Y lo que vale más cuesta más. Esa es la realidad. Ahora, no tendremos una sociedad dominicana de nivel si no ajustamos educación, vivienda y salud a los niveles del ser humano moderno. Si no se ajusta a eso, seremos un país de tercer mundo siempre. No importa que tengamos éxitos en economía de servicios. Reitero, no enaltece al país que un joven que tiene posibilidades de estudiar se declare cocinero. No es que no sean necesarios los buenos cocineros, y son necesarios para un país que ha generado un turismo tan exitoso. Eso es verdad. Pero es una distorsión en el desarrollo que el talento se dedique a eso que no es esencial. El talento debe dedicarse al conocimiento de las ciencias, pero eso lo crea la sociedad, eso lo genera la sociedad. Esa vocación por la participación en el mercado de servicios es hijo del desarrollo de una economía de servicios. Y una economía de servicios conduce a una economía servicial. De manera que no puede distorsionarse el régimen establecido a base de disposiciones draconianas. Eso de que no haya que pagar reingreso en las escuelas, eso no se puede. Las escuelas tienen su presupuesto. Hay escuelas privadas muy buenas que son económicas, pero en general, como dice el doctor Hanna, la medicina tiene un costo. En consecuencia, alguien tiene que pagar ese costo. Igualmente pasa con la educación. Eso no se resuelve con leyes. Eso no se resuelve a base del descubrimiento sorprendente de un promovido social que de repente se encuentra ganando muchísimo dinero y no quiere pagar lo que cuesta vivir al nivel de quien gana o cobra. Porque una cosa es ganar y otra cosa es cobrar muchísimo dinero. Usted, diputado, tiene muchísimo dinero. Pague la escuela. Pague la escuela. Sencillamente.
pague lo que eso cuesta. Le duele. Entienda entonces el régimen que usted y los suyos han creado. Tan sencillo como es. La escuela de calidad es una responsabilidad del Estado que ha sido eludida hasta hoy. Primero fue alzar los sueldos para hacer lo mismo. Luego fue gastar el dinero en escuelas. Pero ahora llegó la hora, se está obviando la hora de la formación del maestro, de la elevación de la calidad del maestro, de la necesidad de abrir las escuelas al talento venezolano que está llegando gratis a este país. Que ya ha pasado muchos años de talento argentino que viene y se quedan apenas 2. De talento cubano que vino y apenas 10 se han integrado a la vida educativa dominicana, 10 o 20, no más de ahí. Y talento de cada país que ha caído en la desgracia de las dictaduras de cualquier tipo, que ha sido menospreciado, aislado con criterios nacionalistas estrechos. A la escuela debe ir el talento. La escuela no es un problema social en términos económicos, es un problema de talento y de capacidad educativa. El maestro no es un beneficiario de salario simplemente para subsanar las necesidades económicas de un ignorante. No, se necesita un maestro capacitado. Y si no, el país seguirá desarrollando escuelas privadas. Mucha gente se fue de las escuelas privadas al régimen educativo del Estado cuando se subieron los sueldos. Bendito sea. Eso puede que sean buenos maestros. No necesariamente, porque hasta la escuela privada se envileció en la decadencia del sistema educativo dominicano de los últimos 30 años. Señores, hay que recordar cómo comenzó el manejo de la educación en este país tras la muerte de Trujillo. Hay que recordar que la convención del PRD, que se hizo en el Sancho Fama, en un cine al aire libre que tenía uno de los Trujillos por ahí, que está de mano del Estado, fue elegido Juan Bosch como candidato presidencial del PRD y fue elegido en esa misma situación Buenaventura Sánchez Félix como candidato vicepresidencial. Pocos días después de esa designación, que no sorprendió a nadie, Juan Bosch hizo una de sus primeras rabiatas que caracterizaron su régimen de gobierno. Y dijo que no gobernaba como Buenaventura Sánchez por ser un tigre, que lo iba a matar y que porque después que era vicepresidente podía ser presidente y que ya estaba hablando de eso. Todo eso se dijo, eso está en la prensa. Hizo una garata, se hizo una convención arreglada y se designó a un médico humilde como de cuyo nombre no puedo acordarme. No que no quiero, no puedo acordar. Un pobre diablo que fue vicepresidente de la República con Juan Bosch. Bueno, cuando Juan Bosch hace su gabinete, ya elegido presidente de la República, ¿a quién hace ministro de Educación? A Buenaventura Sánchez Félix. Juan Bosch manejó la educación de esa manera. Al tigre que él sacó de la candidatura vicepresidencial, porque lo podía matar, lo hace ministro de Educación, le da ese cargo porque ese es un cargo para tigre. Y así se ha manejado. Así hizo Balaguer barbaridades. Hasta Mato Berrido fue ministro de Educación con Balaguer. De manera que no nos perdamos. Eso se ha manejado mal y se sigue manejando mal. Ahora hay autoridades que tienen más sentido de la administración pública, pero condicionados por una cantidad de hechos, por situaciones de hechos que son prácticamente inconmovibles. Ese diputadito que está generando tonterías de carácter social en el manejo de educación pública versus educación privada y que pretende deformar el régimen de educación privada que ha generado este régimen, que le ponga atención y respalde la necesidad de que el bendito 4% que se le acordó a educación se maneje para que la educación pública
sea democrática de verdad, porque iguale en todo lo que pueda hacer a la educación privada. Sigue. Bonito, que irá para adelante. Hay que decir que en esta semana se produjo la sustitución de la representación dominicana en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Durante 2 años, la República Dominicana ha ocupado por primera vez una posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es lógico que el país se haga una pregunta. ¿Qué se hizo allí en 2 años? Bueno, el Consejo de Seguridad, que está compuesto por miembros permanentes y miembros alternos. Los miembros permanentes son 5, las naciones más poderosas del mundo. No las naciones más poderosas del mundo. Hay vacíos porque las Naciones Unidas fueron resultado de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, ni Japón ni Alemania han tenido nunca, ni Italia, una posición permanente en el Consejo de Seguridad. Ingeniero, ¿y cuál sería el mejor provecho que podría, en las circunstancias actuales y con el tiempo venciéndosele en la presidencia del Consejo de Seguridad? Porque ¿por cuánto tiempo es que se elige esa presidencia rotativa y qué se podría hacer con el tiempo que nos queda? Por 2 años ya fue elegido México en sustitución de la República Dominicana. De manera que próximamente ya esa posición se habrá vencido. Pero el país debe evaluar lo bueno y lo malo que sucede y anotarlo sencillamente en la mentalidad. Bien. A la República Dominicana le tocó, por suerte, que su presidencia coincidió y en el primer mes de la presidencia de la participación en el Consejo de Seguridad le tocó la presidencia del Consejo, así como le ha de tocar en el último mes de la participación antes de entregarle a México. De manera que el Consejo de Seguridad fue presidido 2 veces y el representante dominicano, que es el que manejó esa situación, lo hizo con mucha madurez y con mucha profesionalidad. Se demostró un dominio de los temas y se incrementó el respeto que el país ha ganado internacionalmente por su capacidad, no siempre desarrollada con altura, de ser equidistante frente a los intereses de países y temas. Una madurez que naturalmente sorprende porque el representante que se eligió fue una personalidad del mundo empresarial que no tenía la nación precedente de su comportamiento en una situación semejante. Bien. Bueno, ingeniero Cuello. Él pudo sentar el precedente, sí, de presidir reuniones por videoconferencia en abril de este año, estando él en Santo Domingo y el resto de los componentes, cada uno en distintos sitios del mundo. Bien. Gracias, ingeniero Cuello, por estar con nosotros, entonces, por el desarrollo de los temas que nos ha traído en este viernes. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes. Ingeniero. Se van, ya se van, se van, se van, se van, ya se van. ¡Epa, fuera, que van! Esos del palacio que quieren al reventar, pretenden quedarse pero sé que no podrán. Usaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que se van.
La dominicana con su pueblo despertó y las cacerolas suenan y no pararán. Tengo una persona muy cercana que escuchó que los del palacio ya no dudan que se van. Se van, se van, se van, ya se van. Se van. Se van. Ya se van. ¡Epa, afuera que van! ¡Sí! Se van, Ajá. se van, Se van. se van. ¡Epa, afuera que van! Ajá. La mentira es parte de su cotidianidad y como falsante a la historia pasará. Este pueblo sabio descubrió su falsedad y yo te aseguro que ya muy pronto se van. Se van, ¡Ay, sí! se van, se van, ya se van, se van, se van, se van, ¡epa, afuera que van! Esos del palacio me tienen al reventar, porque han pretendido perpetuarse en el poder. Con trampas y mañas nos quisieron engañar, y ahora con más de todos nos vamos con Lionel. Se van, se van, se van, ya se van, se van, se van.